Muy buenas tardes para todos los oyentes y televidentes del Deportivo Paraguayo. Puede hacer lo mejor posible porque la parte técnica, muy poca señal de servicio de internet que tenemos aquí. Hemos medido varios servicios. ¿Se acuerda hasta inclusive la primera vez el año pasado cuando vinimos aquí para transmitir el primer partido a Ayrton? Hemos tenido... Bueno, esta vez hacerle llegar de la mejor manera. Si se corta, escapa de nuestras posibilidades. Con una producción de cobarradio.net donde también nos pueden sintonizar. Así que hoy Paraguayo, por la fecha 8 del torneo de la primera C, personal, visita a Diego Barras y de los capitanes de Chino Lugo y Mauro Romay por el punto Rabarero, que nos prestamos para vivir aquí, desde Lujaneras, para vivir Deportivo Paraguayo, fecha 8, torneo de la primera. Y bueno, si te parece, vamos repasando cómo forma tanto el Arrabalero como el Depor. El arquero de Deportivo es Díaz Peirú, con las 2, Rosas Quintero, 3, Pillo, 4, 5, Mauro Romay, 6, 7, Sansi, 8, 10, Nazareno Vidal. Son los 11 titulares de Claudio El Goma Vidal. Y Paraguayo forma de la siguiente manera: 2 para Diego Fassi, 3 el Pato Romero, 4 Diego Hernández, 5 Lugo el capitán, 6 para 7 Rolly González, 8 Leandro Fernández, 9 el colombiano Camilo Cardona, 10 para el BU Juan Pablo Mendoza, y con la 11 Esparragosa. Son los 11 hombres que estarán por la octava fecha del torneo de la primera C. Van a y Deportivo Paraguayo, lo vivís a través de Paraguayo y cobarradio.net. Muy bien, bueno, dando la señal, bueno, por lo menos un poquito entrecortado, pero ya iniciamos. Esperemos que sea de la mejor manera. Desde Luján, desde la provincia de Buenos Aires, les hacemos llegar nuestro saludo cordial a todos ustedes. Junto a Ayrton, la costa del relato. Mi nombre es Gustavo Príncipe, del Deportivo Paraguayo, y en la parte comercial contigo, a partir de este momento. Así que está el árbitro del partido es el línea para Federico Machuca, línea 2, cuarto árbitro Leonardo Cristaldo. Arrancan las sesiones, pasiones y bienvenidos sean. Fecha 8 del torneo de la primera C. Juegan Sport casi Deportivo Paraguayo en Yo TV, producción de .net. Juega Rosas Quintero por parte de Mendoza. Juega para 10. El pelotazo largo. La toca Sansi. Verde por el fondo del arco. Y la reposición. Saque de puerta Paraguayo. Un tiempo bastante aquí cuando llevamos un poquito más de 40 segundos de capa. Originalmente estaba apuntado para el sábado en fecha de Almagro. Ingeniero. Bueno, el estadio del tricolor está sembrando que el Rabanero tuvo que salir a realizar 2 fechas, en este caso aquí en Luján. La juega González, toque para el Mendoza quiso no, el pase Rosa Quintero. Sportivo Barraca la pelota, saca Rosa Quintero, un golpe de cabeza por parte de Perea. Quería jugar el Pato Romero, le queda servido Esparragosa, juega el Chino Lugo, pase para Romero, juega hacia atrás para Esparragosa, Paraguayo y la pelota, la juega para atrás para Pereira. Fassi, lo presionaba Perea, juega Fernández para Hernández, y agárrate que se va al número 11 de Barracas, y reposición del lateral, y es para el Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano de Enrique, la Fuente 5146 Millas Car. Número 2, entrada al Barrio Esperanza Hugo Guas 103. Western Union junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Roma de la marca Mad, también junto al Deportivo Paraguayo. Barra Gema para comprar la camiseta y iniciando el broker de seguros, el Deportivo Paraguayo.
gracias a todos que hace posible la transmisión por paraguayos. Todos. Al centro que va. Muere toda derechita. Las manos del arquero. Roy Herrera. El guarda que defiende los dos. El conjunto saca fácil. El pelotazo largo. Acaba. Pelota se pierde hacia el lateral. Rebotaba el hombre de Muñiz. Y el Barraca ya la saca. Portillo. Juega para Rosa. Presiona Cardona. Rosa Quintero que juega hacia atrás. El arquero Díaz Peirú. Le queda servida a Fernández. El pelotazo largo que va a gol por parte de Córdoba. La pelota y el Pato Romero. Busca Cardona. La tocaba Mendoza. La seguridad de Quintero. Pelota largo. Y fácil. A todas las manos de. Va, los pies de Herrera. Herrera que juega para. No para sí. Luego. Sí. Herrera. Pereira. Hernández. El pelotazo largo que va para Hernández. Ahí para el número paraguayo. Hay posición libre a favor del conjunto aquí del. Pone para que grabe todo. Sí. Grabar acá. Romay. Sigue Romay. Romay. La saca Romay. Juega Vidal. Cae Vidal. Le cometían infracción. Hay tiro libre para el Deportivo Barracas. El broker de seguro del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay. Siempre acompañando al Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano, envío de dineros a la República del Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes grandes, paquetes chicos. Turismo San Cayetano, en Hugo 103 te espera en kilómetro 38 de la ruta 3. A Mendoza, cabezazo de y le queda servida. Romero, sigue el ex hombre de Talleres de Remedio Escalada, juega para el Esparragosa y el pase filtrado nuevamente para el Pato Romero. La presión ahí por parte del jugador Esteves. Sigue Romero, guapo el centro que va, no sé si rebotó el hombre de Sportivo Barracas. Y efectivamente sí, se perdió, hace el córner, hay tiro de esquina y es el primero para Paraguayo en el partido, Gustavo. Multiled indica el tiempo de juego, 6 minutos del primer tiempo. Deportivo Paraguayo 0, Sportivo 0. Hay córner. ¿Quién le va a pegar? ¿Romero o Fernández? Están el número 3 y el número 8 de Paraguayo para ejecutar este tiro de esquina. Gracias a toda la audiencia. Ya vamos a ir mandando saluditos a toda la gente que se va conectando de a poco a través de la transmisión de YouTube. Muchísimas gracias, agradecidos como siempre. Y en cadena con Coa Radio. Por supuesto, una producción de cobarradio.net. También nos pueden sintonizar ahí. La orden del juez. Pasa Fernández, el centro de Romero. Que cabecea Lugo. El peligro no pasa, un agarrón ahí a Fassi. Nada, cobra el juez Biglione y la pelota sigue en movimientos. Dijo que siga nomás. No le cobró nada. Alex Hombre de Central Balletera. Diego Fassi, otro centro por parte del Pate Romero. El cabezazo en defensa. Y ahora Garrate que se va al arrabalero. La corre el número 9. Perea y el pase ahí filtrado. Agarrate que se va a Sportivo Barracas para la contra y quiere buscar el primero aquí en el partido. Pase para Esteves al arco. Que es cerquita. Chance clara y más precisa que tuvo el arrabalero aquí en este primer tiempo hasta ahora, Gustavo.
Nos salvamos, ¿eh? Lo que nos perdimos siempre es contraproducente, Ayrton, ¿eh? Muy bien, pueden enviar sus mensajes al 11 24. Bueno, un hombre de paraguayo que es Lugo, el que está ahí tendido en el piso. Tenemos ahí un poquito de fútbol interrumpido aquí en el estadio 1 de Abril, la casa del Club Luján, donde hoy Sportivo Barracas oficializa como local en esta octava fecha del campeonato del torneo de la Primera C, frente al Deportivo Paraguayo. Lo que te decía, Ayrton, el primer tiempo, 8 minutos. Hernández, pelotazo largo. Toca Mendoza. Y el Beu Mendoza le agarraban ahí un camisón. Agarrón de camiseta a Mendoza. Y hay reposición de fondo para... Un mensaje también al 11 24 69 30. .com.ar. Entra, compra a precio de fábrica. El mercado para temporada otoño-invierno y pagas en forma digital. Recibí en la comodidad de tu hogar. De la Cruz.com.ar junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Hay lateral para el Guaraní. Lo va a realizar Hernández. Juega para el Beu Fernández. Pasa de dinero a la República del Paraguay. Mudanzas al Paraguay puerta a puerta. Envío de paquetes grandes, paquetes chicos. En Yemoyante, Maceinu. Turismo San Cayetano junto al Deportivo Paraguayo. lateral para Paraguayo. Lo va a hacer Hernández. Diego Hernández. Autor del segundo gol frente a Sacachispas. Y la visión no me falló. Hay nuevo lateral. Y corresponderá al conjunto que dirige Juan Aquino. Lo va a realizar nuevamente Diego Hernández. Saca Hernández. Juega para Mendoza. La sacaba Córdoba. Intercepta ahí Fernández, que se pelea con Portillo. Cae el ex hombre del 29 de septiembre de Luque. Y Gema es la marca de la camiseta del Deportivo. Para comprar la camiseta del Deportivo Paraguayo, entras en Instagram /Gema. Conéctate con ellos y te va a hacer llegar a la comodidad de tu hogar la camiseta oficial del Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano te espera también en Virrey del Pino, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103, Expreso Sur, muy solicitado en este último tiempo también de la empresa Expreso Sur, rumbo al Paraguay todos los días. Compra su pasaje en Turismo San Cayetano. quiere jugar Mendoza. Le queda servido al Rolly González. Caía Romay, le cometían falta al capitán del Arrabalero. Y hay tiro libre que corresponde al Sportivo Barracas. El tiempo bastante amenazante. Dispuestos a todo. Climática, la toca Rosa Quintero. Juega Mauro Romay. La pase para Sansi. Sansi que juega para Titunic. Le pasaba, no sé, tiraba un caño ahí. Esparragosa le quedó servido a Cardona. Esparragosa y nuevamente para Cardona. Sigue Mendoza y Agarrate que se va Paraguayo, que quiere romper aquí el marcador en Luján. Pero lo frena ahí un poquito. Juega para Cardona. Cae. Nada, dice el juez. No sé si están todos ahí en el banco del equipo. La cuestión es que la pelota sigue en movimiento, quedó y se frena el juego. El arquero. Esto alguna vez pasa justamente cuando no controla un árbitro el partido de entrada así, se termina yendo, porque comienzan a jugar a los golpes y todo eso en ninguna parte del mundo. El fútbol es encuentros, amistades, alegría. No, esta cosa totalmente, no estamos de acuerdo. Toca Cardona, juega para
Lugo la perdía, le queda servida a Sansi. Recupera Paraguayo, no, le queda servida ahora Sportivo Barracas. Juega Portillo. Córdoba. Para Vidal. Vidal que juega para Jorge Rosas Quintero. Sigue Rosas Quintero. Pase para Romay. La le queda servida. Que se va con la pelota. Quería hacia atrás para Diego Fassi. Sale Fassi. El pelotazo largo. Quería jugar para González. No llegaba. Y ahí lateral. A favor del conjunto que dirige Claudio El Goma Vidal. Turismo San Cayetano. Tu pasajes a la República del Paraguay. Y también puedes comprar tus pasajes a cualquier punto de la República Argentina. ¿Sí? Más de 3.700 destinos para que puedas elegir. Vení a Turismo San Cayetano y aceptamos toda la tarde. Esperanza Hugo Guas 103 en Virrey del Pino. Rosas Quintero y la pelota. Juega hacia el pelotazo largo. Ahí por parte de Hernández y Fernández, pero sigue Vidal. No pudo controlarla. Ahí saque de puerta para el Deportivo Paraguayo. Buen planteo de juego y te digo que tiene más llegada el Deportivo Paraguayo. El hombre que defiende los tres palos del Guaraní. Cardona que no sé ahí que quiso hacer pelotazo ahí medio largo, se lo evade, la sacaban ahí. Agárrate que se va Vidal, la marca ahí la presión por... le cometió falta. Que estaba ahí en la cancha del jugador no cobró el árbitro. A Pereira, juega Esparragosa, pelotazo largo. Córdoba. Cardona que la quiso controlar ahí de cabeza, se le va largo, llegará. Llega, no llega, se fue, no se fue. Sí, efectivamente se ha ido, se ha marchado y se fue nomás. Hay saque de arco para el Sportivo Barracas. Romad es la empresa que apoya y junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Romad, gestión de facturas electrónicas para toda Latinoamérica. Romad junto al Deportivo Paraguayo. El pelotazo largo, la baja de pecho Perea. Marcaba ahí Mendoza. Cae Perea. Dice el juez que se levante, que sigue la pelota. Sigue. Romay se la sacaba al Bebu Fernández. Lo puede lograr. Reposición desde el costado para el Deportivo Paraguayo. Entra Tipea, elegí el mejor calzado para tus... Elegí, compra, paga en forma digital. Venta digital de la Cruz. Esparragosa. Cortaba el Chino Lugo. Juega ahora Romero. Para Fernández. El Chino Lugo y el pelotazo. Cabezazo de Mendoza. Otro golpe de... La baja de pecho Lugo. El remate que va para González de cabeza. Cabecea para... Quintero. Caía Mendoza. Y otra vez ahí. Sí. Pase filtrado para... Sí. Corta. Señores, acaba de tapar un sesional córner para el conjunto arrabalero. Tiene que sostener un gran arquero. Herrera tapando. Paraguayo, siempre gran
contra el Deportivo. Córner. Vidal juega para Bellido. Que ahí va Cardona solito que quiere hacer la personal. Se la sacaba. Quería para Fernández. Saca fácil. Y bueno. La pausaba el. Nuevamente fútbol interrumpido. Y por ahora. Toca para Rosa Quintero. ¿Qué pasó esto? ¿Fue problema de pelota? Y ahí cuando chocaron González y el 3 de Barracas Portillo. Ahí paró la jugada. Se ve que cobró la falta con retraso, ¿no? Rosa Quintero. Juega para Vidal. Toque. No llegaba, se le iba al jugador Sanchi. Ahí lateral. Para realizar Romero. Vivo en la señal a través de Paraguayo TV y coaradio.net. Llevándoles la imagen por ahora. 0, Sportivo Barracas y Deportivo Paraguayo. Rebotaba. Y la pelota hacia el lateral. Ahí saque de costado. A favor de saca Titunic. Juega para Rosa Quintero. Rosa Quintero que se la. El pelotazo largo. Juega para Vidal. Juega Bellido. Sigue Bellido. Corta ahí. Fernández rebotaba en el número 11 de Sportivo Barracas. Y hay saque de costado a favor del conjunto que dirige Juan Aquino. Bueno, lo estamos viendo, un gran encuentro que se está desarrollando en este momento. Bueno, el Deportivo por el momento pierde la pelota, tiene que recuperar rápidamente otra vez Ayrton. Sostener la pelota para nosotros es la posibilidad de llegar más y... Hay reposición del fondo. Barracas repondrá. Cabeceaba el hombre con el dorsal 7 de Sportivo. Hay lateral para Paraguayo. Saca Romero. La manda hacia el lateral. El arquero Díaz Peirú. Toca Córdoba. Y que se la quiere ahí robar Cardona. Rolly González, pero ahora sí. Agárrate que Paraguayo quiere romper el. Saca Díaz Peirú. Yo creo que se la tenía que haber. No pudo más. Cae Hernández. Nada, dice el juez. Ahora sí. De delay. Y hay tiro libre para Paraguayo. Primer tiempo, Deportivo Paraguayo 0, Deportivo Barracas, La Fuente 5146 en Villa Escaso, local número 2, entrada al Verde Paz 103, contenidos patrocinados Paraguayo, delacruz.com.ar, entra, elegí el mejor calzado, el look y los colores y recibí en la comodidad de tu hogar, además de pagar en forma digital. delacruz.com.ar junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Deportivo es Garay. Seguros Garay, siempre firme con el deporte. El cabezazo de Mendoza busca para Chino Lugo. La sacaba Esteves.
La mandaron hacia el lateral. Ahí Comunicate, envía tu mensaje aquí en la cancha. O en YouTube, en Paraguayo TV, WhatsApp. Si lo envías, también llega directo a 3228. Lo estamos escuchando. Saludos cordiales también a los que están en Paraguay, que nos escuchan en Areguá, y a la gente de Itagua, a los itagüeños. sacaba Romero. Toca Vidal, juega para... Le queda servida a Fernández y el remate que la manda hacia la Popular del Estadio 1 de Abril. Hay reposición de arco para Sportivo Barracas. Saca Díaz Peirú, juega para Jorge Rosas Quintero. Titunic. Esteves, otra vez para Rosas Quintero. Díaz Peirú. Peirú. Romay. Le queda servido. Sacaba Fassi. Juega Mendoza. Presiona Romay. Buena evadía de Mendoza y le cometía después falta e infracción. Ahí el que estaba cerca de Romay. Ya vamos a confirmar de quién se trata. El número 3. Hablamos de Portillo. Y hay tiro libre para Paraguayo. Turismo San Cayetano para enviar tu dinero a la República del Paraguay a través de Western Union o cobrar. También venía Turismo San Cayetano. Western Union junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Western Union. Girar y recibir envíos de dinero también, y lo puedes hacer en Turismo San Cayetano. ¿Dónde queda? En Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso y local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Saca Fernández y el remate del centro. No se pudo perfilar. Y le queda toda servida al arquero. Y increíblemente con Lugo. Y el juez del partido interpretó falta en ataque. Qué manera innecesaria, ¿no? De cometer una falta tonta, ¿no? Por parte de Lugo. Así mismo, qué manera, una lástima. Lo tomó como ataque al arquero y por eso no cobró. Bueno, el Deportivo necesita atacar un poco más para que podamos llegar a lograr un gol que necesitamos. Rosa Quintero. Pase. Titunic, llega primero el Pato Romero y lateral. Hay reposición de costado. Hay lateral. Será a favor del Club Atlético Deportivo Paraguayo. Lo va a realizar Patricio Romero. 0-0. Por ahora no se sacan diferencias. Juega Esparragosa. Le queda Rosa Quintero, que decide que se vaya el balón lateral y repone el número 2 de Sportivo Barracas. Juega para Córdoba. Sigue Córdoba. Presiona ahí atrás Mendoza. Juega Portillo. Portillo juega nuevamente hacia atrás para Córdoba. Sportivo Barracas y la pelota. Toca para Rosa Quintero. Titunic. Otra vez y el toque para Rosa Quintero. Juega Vidal para Sansi. Cortaba. Remate al arco. Intentó pegarle ahí. Le salió de 3 dedos. Pasó cerquita. No tan leve, pero estuvo ahí. Buena la intención por parte de Perea. Hay saque de puerta para Paraguayo. Multiled y el tiempo de juego, 31 minutos del primer tiempo. Deportivo Paraguayo 0, Sportivo Barraca 0. Y bueno, cae Pereira.
Se resintió ahí un poquito, se agarra la pierna, la rodilla, se presiona la rodilla derecha. Deportivo Barraca, hay prácticas y hay calentamientos, Ayrton. Que va a atender a Pereira, que se tocaba y tenemos fútbol interrumpido en Luján, Gustavo. Turismo San Cayetano de la Fuente 5146 en Villascaso, local número 2, entrada Alberto Esperanza Hugo Guas 103, de pasaje Eyuganua, todas las empresas paraguayas, nacionales e internacionales, empresas paraguayas como La Guaireña, La Yuteña, Expreso Sur, Turismo San Cayetano, empresa JC Yuta, internacionales, Crucero del Norte, empresas. Y también sus pasajes encontrás en Turismo San Cayetano. Para subir en San Justo, en Capital Federal, en la 197 también puedes hacer. Ven y comprar por todos los sistemas de pagos digitales también puedes hacer, además de forma presencial. Posición de arco lo va a realizar Herrera, se calienta el técnico Aquino. Revienta Herrera. Se agarra Mendoza con Razas Quintero. La roba Romay. Juega para Vidal. El pelotazo largo hacia Bellido. Agarrate que se va. Diego Barracas quiere romper aquí el marcador. Pase filtrado para Portillo. Cortaba ahí. Fácil. Del ex hombre de Central Ballester. Y la manda hacia el córner. ¡Hay tiro de a favor del Arrabalero! Lo va a realizar Nazareno Vidal. Córner para el equipo de Claudio. Por parte de Diego Fassi, le queda servir Vidal. El centro no lo puede evitar. Con un problema. Ningún cartulín. No nos conviene. Cerquita. Casi gritábamos el primero. Creo que lo erró Fassi. La cuestión es que avisó paraguayo. Nos perdimos un gran momento de gol. El Deportivo Paraguayo está perdiendo varios momentos de gol. Tenemos que aprovechar, Ayrton. Necesitamos efectivizar esta llegada. Mucho a favor, porque esto siempre perjudica. El centro pasado por parte de Bellido. La busca Romero, que la dejará ir nomás. Y la pelota se pierde hacia el saque de costado. Habrá lateral a favor de Paraguayo. Mandamos saludos también a todos los que están en este momento siguiéndonos a través de Paraguayo TV y a través de coaradio.net, la radio y el canal. Hay gente que están trabajando hoy lunes. Igual hay mucha gente que vinieron a la cancha, que le vamos a mostrar hora de viaje en auto de Buenos Aires, aquí en Luján. Así es, tal cual. Así que lateral siempre. Gran corredor del Depor. También mandamos los saludos. Caía nada, cobra el juez. Parece que hay repetición de arco, lo realiza Díaz Peirú. Bueno, más saluditos. Y Alejandro Patiño, arriba Paraguayo, está saliendo muy bien. Viendo aquí el partido entre 8 del torneo de la Primera C, junto con Gustavo Príncipe estamos y quien les habla, Ayrton el Pollo Acosta. Habrá lateral. Saca Romero. Reviento. A Mendoza, que agarra con Rosa Quintero. Sigue Mendoza. Hijo de mil que no. Remate de González. Y de manos Perú.
Le queda servido al pase ahí, filtrado, hecha para Fernández. Juega acá. Perfil. Quedó servida Díaz Peirú. Barracas, la tocaba Diego Fernández, que la pasa Roy González. Y de pegarle por parte del ex hombre de Muñiz, hablamos de Rolando González. Al arquero Díaz Peirú, que ya repone en juego para... Toca Perea. Perea, que juega hacia atrás para Tito. Lo consigue. Toca para Rosa Quintero. Esparragosa, que presiona. Sigue Rosa Quintero. Tocaba ahí Titunic. Caía el número 4 de Sporting. Y para el jugador Bellido. Sportivo Barracas y la pelota. Centro que va. Sacaba de cabeza Diego Fassi. Romay, cae Romay. Nada, dice juez que siga, que se levante. Mendoza se la dejaba Titunic. Una intercepción ahí entre Mendoza y Titunic. Agarró ahí por parte del número 4 Sportivo Barracas, que creo que va a ser el primer amonestado en Sportivo Barracas. Primera amonestación aquí en el partido con la número 4. Del Deportivo Uruguayo. Venía Turismo San Cayetano para comprar tu pasaje. Te hicieron giro a través de Western Union. Vení con tu M y te paga lo que pantalla y lo retiras en forma. Eso solamente en Turismo San Cayetano. Te esperan en Enrique de la Fuente 514, local 2, entrada al barrio Esperanza 103. Juega Fernández. Toca para Cardona y el centro. Ni centro, ni remate. No, lo que quiso hacer ahí Cardona. Hay reposición de fondo para Sportivo Barracas. Lo va a sacar Díaz Peirú. Es la marca de la camiseta del Deportivo Barracas. Entra en Instagram y ahí le hablas a la gente de Gema y a la comodidad de tu hogar, la camiseta oficial Deportivo Paraguayo. Román. Y bueno, el córner, hay tiro de esquina. Tiro. Y será a favor del equipo de Juan Aquino, el conjunto guaraní. Hacia donde se encuentra el banderín. Tiro de esquina. Desde el estadio 1 de Abril, la casa de Luján. Aquí hace de local hoy Sportivo Díaz Peirú. Tenemos un poquito de fútbol interrumpido. El personal médico que va corriendo. El arquero del... Estamos a los 42 minutos del segundo. Quiero decir, el primer tiempo Ayrton. Está terminando. Pues ya está pensando en la vuelta, ¿no? Varios que nos perdimos Ayrton, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Ahora esto está aquí. Se levante Díaz Peirú, bueno, el arquero suplente. A duda. ¿Le golpearon al arquero o no? ¿Un estirón? Bueno, la orden del juez se va. Sacaba. Juega para Bellido. Sportivo Barracas, que quiere ir con la... cortar la Esparragosa, pero sigue metiendo carrera. Mete primera, segunda Bellido. Al para Perea. Cabeceaba Romero. Le queda servida nuevamente a Bellido, uno de los que más corrió en la cancha a la hora de los contraataques. Rebotaba el remate de Portillo en Esparragosa y hay lateral para el Deportivo Barracas. Ya repone Portillo.
Córdoba y el pase ahí filtrado para Bellido. Marca Hernández, la roba la Garza. Por parte del defensor de Paraguayo, el pelotazo largo, busca Mendoza, le queda servido de cabeza a Córdoba, la baja para Rosa Quintero. 0-0 la cuestión. Saca, no sé si estaba adelantado, si estaba claramente adelantado Sansi, el juez. Bueno, digo Sansi, que le reclama al juez. Nosotros lo vimos, estaba claritamente adelantado Sansi y hay tiro libre indirecto para el Deportivo Paraguayo. Número 7 es el que está adelantado. Sansi. Sí, así es. Va a sacar Herrera. Vinieron mucha gente de Barracas, ¿eh? Y sobre todo seguro que jugadores, familiares y amigos de jugadores, más que nada, que hicieron también el esfuerzo de venir hasta este lugar. Saca Herrera. Rosa Quintero de cabeza la manda hacia el lateral. Hay nueva salida por el costado para el conjunto que dije Juan Aquino. Romad, gestión de facturas electrónicas para toda Latinoamérica. Romad, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Contenido patrocinados, también junto al Deportivo Paraguayo. El broker de seguros del Deportivo es Garay. Garay Seguros, junto al Deportivo Paraguayo. Fácil. Juega Lugo. Lugo para Pereira. Pereira quería jugar para Esparragosa. Cortaba Esteves. Luego se perdía hacia el lateral. Repone Romero. Esparragosa Lugo. Revienta Fasi. Golpe de cabeza de Cardona. Caía ahí. Mendoza reventaba a Titunic. La busca Perea. Estaba adelantado el número 9 de Sportivo Barracas. Y hay tiro libre indirecto para Paraguayo. Estaba en el arco. Ya estaba con Herrera ahí. ¿Qué están haciendo? ¿Tomando tereré o qué? No sé, hoy para el tereré no está medio sensacional, fresco, ¿eh? pero sí. Sacaba Esteves. Lateral para el Guaraní. Romero para la reposición del balón. Juega Romero, Mendoza que era agarrado por Rosa Quintero. El defensor de Sportivo Barracas llegaba a patear el balón. Y hay nuevo lateral para Paraguayo. Lo va a realizar nuevamente el Pato Romero. Cabezazo de la peinaba Rosa Quintero. Sacaba Titunic. Y acaba de terminar la primera etapa. Señaló el círculo central el señor. Y bueno, mucho tiempo de adición, así que acabó la primera etapa. Quiere decir que adicionó 2 más. Así que por ahora Barracas y Paraguayo no se sacan diferencias. Igualan aquí en el estadio de Luján. 0-0 mientras los protagonistas van caminando lentamente hacia los vestuarios. Indicaciones también va uno de los primeros que va hacia el vestuario. Es precisamente el director técnico. ¿Qué cosas se hicieron mal? ¿Qué cosas estuvieron bien? Es que aquí todavía no hubo grito de gol. Y bueno, 0-0 Sportivo Barracas y Paraguayo. Giraron dinero a y te paga lo que figura en Toar, también junto al de mejores modelos de calzado lo vas a encontrar. Recibí en la comodidad de tu hogar. Además, también la camiseta
Infracción. Infracción. Habrá tiro libre. Toda la YouTube. A la gente, la parcialidad de Sportivo Giglione. Saca por paraguayo con la contra. Fernández y quería pasar pero para cortar el ataque. Rosas Quintero. A Díaz Peirú. Le queda servida a Perea. Juega el Rolly González. Se resetía ahí un poquito. Juega Titunic. Titunic que la... Sportivo Barracas y la pelota. Córdoba. Pase ahí para Nacer. Ahí un autopase se quiso dar. Lo tocaba Hernández. Le gana Hernández a lo largo de este campeonato. Para el Sportivo Barracas. Hablamos de Bellido. Número 2, entrada al barrio Esperanza. Turismo San Cayetano junto al Deportivo Paraguayo. De seguir, puedes forma digital. Gema del Deportivo Paraguayo es Garay. Y medio de 3 dedos. Perea se perdía hacia el capé Rolando Herrera. A los directivos. Cardona. 4 minutos de la segunda etapa. Pelota que se pierde hacia el fondo. Hay saque de arco para el conjunto guaraní. Se escucha el ruido de la lluvia, ¿no? Con el paraguas aquí junto al equipo. Acá Nemangrullo haciendo el aguante para todos nuestros amigos también que están siguiéndonos. Saludos cordiales a todos ustedes en Capital y Gran Buenos Aires y en Latinoamérica y el mundo. A los socios y amigos les hacemos llegar las imágenes del Deportivo Paraguayo versus Barracas. Barracas de local en Luján. Estamos, señoras y señores, le llevamos las imágenes. Toca fácil. Sigue Lugo. Cortaba Rosas Quintero, pero le queda servida a Mendoza. Sigue Mendoza. Pase ahí filtrado para Cardona. Guapo Cardona. Se la robaban, caen ahí Romero y Sansi. Presiona a Cardona. Uy, no se pudo perfilar. Le quedó primera servido a Córdoba. Esparragosa. Córdoba que sacaba el peligro. Y se pierde la pelota hacia el lateral. Hay saque de costado para el Deportivo Paraguayo. Mientras que nosotros acá estamos bastante acurrucados bajo la única protección que tenemos apenas un pequeño paraguas, Gustavo. Nos hicieron el aguante. Ahí está candidata a presidente del Comité 4, Lomas de Zamora, Liliana Acosta. Muchas gracias, del Partido Liberal Radical Auténtico. Esto va a ser la votación el 7 de junio. Así que no se olviden de votar a Liliana Acosta, presidente del Comité 4, Lomas de Zamora. Rosas Quintero que la juega para Díaz Peirú. Rechaza al arquero de Sportivo Barracas. Jugaba para Bellido. Lugo. Juega Bellido y Sportivo Barracas, que en medio de este pequeño diluvio quiere intentar romper el marcador, pero el chino Lugo no se la deja. Juega Esparragosa. Saca para Fernández. Caía. Falta. Infracción. Piden amarilla. El juez Biglione que parece que no se le quiere mojar, no quiere que se le moje la tarjeta y no la saca. La cuestión es que habrá tiro libre para Paraguayo. Así es, Ayrton. ¿Cómo le cuesta sacar la tarjeta? Porque se están llevando por los pies
a la fuerza, tarda mucho en sacar, no sé por qué. O está esperando que sus compañeros le den las indicaciones a través de la radio para que pueda cobrar. Algo así yo entiendo a Ayrton, ¿eh? Cero por cero en 7 minutos. Rechaza Herrera. Busca Cardona, rechaza Tituric. Y habrá lateral, reposición desde el costado. A favor del conjunto de Juan Aquino. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso, local número 2. Entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. La marca de la camiseta es Gema. Entra en Instagram /Gema y habla con los chicos que te va a atender y puedas comprar tu camiseta. Pagás en forma digital y lo recibís en la comodidad de tu hogar. La camiseta de marca Gema del Deportivo Paraguayo. Quiso rechazar Tituric. Y un rebote ahí de carambola en Rosas Quintero. Se perdía el córner. Hay tiro de esquina para el Deportivo Paraguayo. Parecía que se perfilaba Cardona para ejecutar este córner. Bueno, está Fernández para patearle. El centro de Fernández, golpe de cabeza defensivo por parte de Perea y quiere ir de la parada contra Sansi. Lo empujaba Romero, ahora sí va a sacar tarjeta parece, ¿no? Y sí, una nueva amarilla en paraguayo, amonestado con la número 3 Romero, que evitó el contraataque por parte del jugador Sansi. Hay tiro libre para el conjunto arrabalero. Y cuando es necesario, en este caso, para cortar la jugada, se tuvo que jugar por una tarjeta amarilla a nuestro jugador para que pueda defender, porque estaba solo y habilitado. Así que en ese caso, no es que apoyamos que pueda hacer, pero sí lo puede hacer de esa manera. Mendoza. Presiona Mendoza. Pase ahí filtrado para Fernández, pero se anticipó el arquero Díaz Peirú. La manda hacia el lateral. Ahí saque de costado. Habrá lateral, reposición. Lo va a realizar Hernández. Toca Romay, busca González. Limpia Portillo, Hernández y le queda Vidal. Vidal que juega para Bellido. Sportivo Barracas. Que busca el arco de Herrera. No, hacia ningún lado. Habrá saque de puerta para el guaraní. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso, local número 2. Entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Siempre apoyando al Deportivo Paraguayo. Te hicieron giro de dinero de cualquier punto del mundo. Venía Turismo San Cayetano, te hicieron giro a través de Western Union. Venía a retirar en Turismo San Cayetano, te paga lo que figura en la pantalla del sistema. Western Union junto al Deportivo Paraguayo. Golpe de cabeza por parte de Rosas Quintero, la busca Esparragosa. Le queda servido a el Pato Romero que mete carrera y el pase ahí para Camilo Cardona. Sigue Cardona, presiona y se quiso hacer un autopase. No prosperaba la cuestión. Y la pelota se perdió hacia el fondo. Hay saque de arco, lo va a realizar el arquero Díaz Peirú para el equipo de Sportivo Barracas. La entidad dirigida hoy por Claudio El Goma Vidal. Recordemos que Sportivo Barracas estuvo a un paso de ascender, perdió la final de reducido ante Ituzaingó por el segundo ascenso a la B Metropolitana. Se prepara una nueva variante en Sportivo Barracas. Ya vamos a confirmar quién. Veo que es con la 18. Santiago Sosa. Saca Fernández, no puede evitar el lateral. Y se calienta aquí un poquito las cuestiones en medio del clima frío ahí con un poquito de lluvia que tenemos acá en Luján. Juega Córdoba. Rosa Quintero. Sportivo Barracas, la pelota la tocaba Santiago Gómez. Rechaza Rosa Quintero. La deja pasar Romay. Quería jugar Portillo. El pase ahí para
Bellido, sigue Bellido. Quiere marcar Hernández, cae. Cuidado Hernández que está amonestado, no se va a cometer otro error que le pueda costar una posible expulsión. Caía ahí Hernández. Y bueno, la pelota se perdió hacia el fondo nomás, no hubo ningún tipo de falta. Ahí reposición de... Seguro del Deportivo Paraguayo es Garay. Siempre con el Deportivo. delacruz.com.ar. Entra y elegí el mejor calzado que te va el modelo, las medidas, pagas en forma digital y recibí en la comodidad de tu hogar. delacruz.com.ar junto al Deportivo Paraguayo. Bueno, hubo el segundo cambio en Sportivo Barraca, se retiró con la y entra en su lugar Santiago Sosa Vidal. Habrá reposición de arco, lo va a realizar Herrera. El pelotazo largo por parte del guardameta. Y bueno, caía ahí Santiago Gómez, el juez del partido. Elías Biglione interpretaba que le cometió una falta Esparragosa. Hay nuevo tiro libre a favor del cuadro de Ravalero. Juegan para Díaz Peirú. Toca para Portillo. Evade a Fernández. Portillo que decide jugar para atrás a Córdoba. Rosa Quintero. Acompaña Cardona. Van entrando Mendoza de un poquito el ataque. Le queda Lugo. Juega Cardona. Habrá saque de puerta para Sportivo Barracas. Saca Díaz Peirú. Ahora sí se larga fuerte el diluvio. Córdoba. Rosa Quintero. Sigue Rosa Quintero. Juega para Titunic. Titunic que juega hacia atrás para Díaz Peirú. El pelotazo largo. Gómez. Saca Fassi. Rosa Quintero. Tituric. Córdoba. Sigue Córdoba, el pase para Portillo. Saca Portillo. Romay. Rosa Quintero. Titunic. El centro de Titunic. Quiere intentar llegar el recién ingresado Sosa, pero firme y seguro Hernández para mandarla al córner. Hay tiro de esquina. Habrá córner para el conjunto arrabalero. Está caído el Rolly González. Y otra vez tenemos un poquito de fútbol interrumpido aquí en Luján, Gustavo. Así es, una lástima, Ayrton. Además, ahí la gente molesto, una parte con la lluvia que vinieron de este lado, entre policía, el técnico, molesto por el público paraguayo que está visitante, que está en un sector donde no debería estar. Sé que una confusión y bueno, esperemos que no vaya más y que pueda continuar y se pueda terminar el partido. Así tal cual, estaban refugiados acá abajo del mangrullo, un poquito de lío y se viene el córner. Centro de Gómez, sacaba Sosa, digo. Era Hernández el que sacaba el balón. Lateral, Sosa. Juega Sosa y le queda servida al Rolly. Rolando González le viene en cara de atrás Sosa, le comete falta, infracción. Y se calienta poquito el partido ahí. Esparragosa que se había calentado un poquito, pero decir que no pasó a mayores con el jugador Vidal. Habrá reposición del tiro libre y es a favor para el Deportivo Paraguayo. Por momento intenso la lluvia que va cayendo bien en la cancha, cada vez se va mojando más la pista y se hace más difícil el juego, Ayrton. Así es tal cual. Gustavo rechaza Fassi. Busca de cabeza González, pegaba en Portillo. La mandan hacia el fondo.
No sé si se perdió hacia el córner el balón porque me parece que van viniendo. Sí, efectivamente se perdió. Bueno, aflojó un poquito el lluvio aquí. Mejor Ayrton. Que aguantar como sea esta lluvia y acurrucadito como decíamos hace un ratito. El centro de Fernández. En Lugo, rechazado un hombre deportivo. Llega apellido. Titunic. No pudo con. Quintero cae ahí, le cometía infracción Romero a Rosas Quintero. Y